desde mi quinta, si te hablan de Corvette, seguramente el coche que te venga a la mente sea el de un rubio americano bien vestido que salía por la tele. Sí, el tipo era Fenix y conducía un Corvette C4 de faros escamoteables. Pues bien, en este canal ya hemos visto dos Corvette, un C6 rojo y un C3 descapotable, pero nos faltaba por cubrir justo el coche de en medio, el de Fenix. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour en su 11ª temporada con la energía de Total Energies, como siempre. Y esta es la prueba de este precioso y sonoro Corvette C4 de 1991 con el paquete deportivo Z07 integrado y ya el restyling que llegó al modelo en sus últimos años de vida, lo cual lo separan estéticamente un poquito del coche de Fenix. General Motors lanzó el Corvette de tercera generación en 1968. Lo que nadie podía imaginar en ese momento es que ese coche duraría 14 años en el mercado. El último desarrollo del Zora Duntov, duraría todo ese tiempo porque durante el proceso de vida útil de C3 intentó convencer Duntov al staff de General Motors de crear un Corvette de motor central. Lo intentó al menos dos veces fracasó en desarrollar ese coche nuevo. También intentaron hacer uno con caja de cambios tras Axel, no le hicieron caso y eso fue estirando la vida útil del C3 una y otra vez, hasta que llegó un momento que parecía que no iba a haber un nuevo Corvette. Pero finalmente, cuando Duntov ya se había jubilado y cuando ya había tocado a su fin prácticamente el recorrido comercial del C3, ya no se iba a poder seguir vendiendo por distintas regulaciones que tenía ya el mercado estadounidense, apareció el coche que tenemos hoy con nosotros, el Corvette C4, que lo hizo en el año, lo voy a mirar, 1982, un año antes de que naciese yo. El C4 es un Corvette clave en la familia del deportivo de General Motors. Lo es porque supuso una ruptura total con sus precedentes al ser el primer diseño completamente desarrollado desde cero que la General Motors permitió fabricar. Y era necesario que fuese así si el coche quería tener continuidad. Históricamente el Corvette siempre había sido, hasta esta generación, hasta la cuarta generación, un coche muy parecido a lo que solía hacer General Motors para otros modelos, es decir, era un chasis de largueros y travesaños sobre el que se montaba una carrocería. La gran diferencia es que el Corvette utilizaba como carrocería un conjunto de piezas de fibra de vidrio que se pegaban encima y se podían montar de manera separada. Para el C4 eso iba a cambiar completamente, se iba a crear un tipo de estructura completamente nuevo. Y es que el esqueleto del C4 se compuso por una serie de largueros y travesaños de acero galvanizado, intrincados y soldados entre sí, creando una superestructura autoportante sobre la que iban montándose después el subchasis delantero, el grupo motopropulsor, las suspensiones y que luego, aparte, se vestía con paneles compuestos para dar forma a la carrocería. Se mezclaban de hecho materiales, incluyendo aluminio en algunas partes traseras de la propia estructura de tubos de chasis. Una vez que se abría esta enorme concha de capó que teníamos, que por cierto lleva luces, no hace mucho tiempo los Alfa Romeo montaban luces dentro del capó delantero. Se contaba en aquel entonces que era por la cantidad de tiempo que pasabas en la carretera por la noche intentando arreglar algo que se te había roto. Aquí los de General Motors pusieron luces y os puedo garantizar que este coche, por la cantidad de fiabilidad que tenía, probablemente no le hiciese falta. Dejemos el comentario aparte. Más allá de esta gigante enorme pieza que pesa un copetín, tenemos debajo una estructura que se llega a ver prácticamente todo. Tenemos las partes delanteras del chasis, lo que son los largueros principales y sobre todo podemos ver el desarrollo de la suspensión delantera, que es obra de la ingeniería y uno de los primeros trabajos que se hicieron con desarrollo por ordenador por parte de General Motors a la hora de calcular brazos de suspensión. Llevamos un doble triángulo que está fabricado con los mejores materiales que se podía hacer entonces e incluso hoy en día. Es aluminio forjado tanto para el brazo superior como para el brazo inferior, como para la mangueta que se ve por ahí adentro. Se articula todo sobre el propio chasis y se le coloca, en lugar de un muelle helicoidal de los de toda la vida, se montan traviesas en forma de ballesta. Esas traviesas que van de lado a lado están hechas de material de composite. En su momento eso fue pues casi para arrancarse la camiseta, porque no era normal ver ballestas que fuesen de material compuesto, utilizar esa mezcla entre plásticos de distintas tipologías, fibras y el resto de elementos que hoy en día nos parece más normal. Volvo lo utiliza, por ejemplo, en el XC90, por deciros un ejemplo, Corvette lo sigue utilizando, pero más allá de eso, en aquel momento pues llamaba la atención. Eso hace bajar el centro de gravedad, quitar masa no suspendida, son todo ventajas.
Detrás esto es más difícil de ver, se integraba un sistema de 5 brazos para controlar el recorrido de la suspensión, introduciendo geometría anti-squat para evitar las plantadas en las ruedas traseras típicas de los muscle car americanos y también del C3. La parte estética siguió un principio sencillo, la forma seguiría la función, y no al revés. Eran tiempos de ordenadores y de más pureza tecnológica tras unos años 60 y 70, algo locos y curvos. Así el C4 perdió longitud y curvas exageradas de las formas tipo botella de Coca-Cola del C3 para aportar un diseño mucho más pulcro, limpio, fluido. Por delante, un frontal afiladísimo con faros escamoteables, un larguísimo capó que llegaba a un fino parabrisas con pilares A pintados en negro para dar la sensación de luna delantera panorámica. Había luego un grueso pilar C prácticamente vertical. Curiosamente, no había unión metálica en el chasis entre el pilar A y el B, ofreciendo así al coche la opción del techo desmontable sin tener que desarrollar dos chasis distintos. El techo, de hecho, se podía pedir hasta transparente, siendo desmontable. En vista lateral, dos branquias servían para sacar aire del vano motor tras la rueda delantera. La línea de cintura subía grácilmente tras el pilar B con una enorme luneta posterior panorámica que se iba ciñendo hacia atrás, dejando una poderosa cadera. La trasera era prácticamente vertical, creando un diseño perfecto de cola truncada donde se empotraban los 4 pilotos redondos que le tocaban a cualquier buen Corvette. Esta unidad que tenemos con nosotros es el restyling que llegaría a principios de los años 90 para dar sucesión al C4 original y mantenerlo vivo hasta que llegase el más grande C5. Los cambios están en la pérdida de esas branquias y salidas de aire de las aletas delanteras que os comentaba antes y también en cambios pequeños de detalle como el empotramiento de los pilotos traseros, pero por lo general se mantenía esa línea en cuña y limpia que habíamos visto en el C4 original. Por dentro el C4 presentó, esperad que me tira aquí adentro, un salto enorme en concepto respecto a C3, donde el C3 había sido todo orfebrería, un coche montado a mano. ¿Os acordáis de cuando probamos el Cabrio? Todo ahí con paneles montados de fibra. El C4 cambió radicalmente. Primero salió, cuando salió al mercado, con un tablero prácticamente plano, con todo controles digitales, pantallitas digitales por doquier, que se llevaban por entonces, pero no tenía una presentación muy atractiva. El gran cambio vino con el restyling de 1991, momento en el que se estrenó este formato de salpicadero, que de hecho se ha copiado prácticamente hasta la actualidad, donde tenemos una suerte de cúpula, voy a decir, un arco único que abraza al conductor. El conductor es protagonista principal, tienen los mandos de la climatización y de la radio mirando hacia él, a menos de una cuarta del volante, a menos de una cuarta del volante, a mucho menos de una cuarta del volante. Tenemos la palanca de cambios. Tenemos luego el cuadro de instrumentos que cambia radicalmente. Aquí se incorpora un velocímetro digital, sí que es cierto, en la parte central, cuadradote, pero tenemos cuentavueltas a la izquierda y luego un montón de relojes a la derecha para marcarnos temperaturas y presiones de todo lo que os podáis imaginar. La posición de conducción es piernas estiradas y que están echadas un poco a la derecha porque el túnel de transmisión ocupa muchísimo. La caja de cambios está aquí justo por llevar el motor tan atrasado, así que nos tenemos que echar nosotros hacia los lados para dejar que tenga espacio la caja para vivir aquí en la parte central del coche. Tenemos el volante justo donde toca, unos asientos que nos comentaba el propietario, luego nos vamos a hablar con él un ratillo, que son los deportivos opcionales, múltiples reglajes eléctricos. La verdad es que agarran muy bien, soportan bien al cuerpo y a pesar de lo que podáis pensar, siendo un coche que solo mide 1,2 metros de alto y que vamos relativamente cerca del techo, este coche está pensado para tallas estadounidenses, que son mucho más generosas de lo que mido yo. Yo con el 1,73 aquí soy diminuto, así que a diferencia de otros deportivos, como un Miata por ejemplo, donde personas de 1,85 no cabrían, aquí realmente tienes espacio en todas las direcciones para que quepa el americano más grande que os podáis imaginar. Eso sí, tiene una pequeña pega por el propio concepto de desarrollo del coche, y es que los largueros que van a los lados del coche son altísimos y son tan altos que para montarte te tienes que tirar y para salir tienes que superarlos, sacar las piernas por aquí, y si os fijáis tenéis todo este cacho que superar. Pero bueno, ya estaba bien para ofrecer después al coche estabilidad torsional, resistencia, rigidez. Breakdown.
Y volviendo a la parte delantera, aquí debajo del capó tenemos un V8. Un V8 que, si os fijáis, está montado en posición central delantera, es decir, está por detrás del eje delantero para repartir perfectamente las masas. Este coche tenía un 50% del peso en el eje delantero, un 50% del peso en el eje trasero, con un momento polar de inercia bajísimo, porque están todas las masas súper centradas, lo cual viene muy bien. Este es un motor L98 para esta versión. Es el último motor tradicional que montaría General Motors antes de meterse luego en otras zarandajas y otro tipo de motores. Este todavía cuenta con árbol de levas central en el bloque, varillas, empujadores para mover las válvulas que están en la parte superior del motor. Eran motores realmente asmáticos, los voy a definir así, porque con 5,7 litros de cilindrada, que es mucho desplazamiento, se quedaba en solo 254 caballos. Eso ya os habla de un motor orientado a tener mucho par, mucha fiabilidad, poco mantenimiento, mucha resistencia a lo largo de los kilómetros, pero no era un motor explosivo de esos que quisiese buscar la parte alta del cuentavueltas. No era un motor de 400 caballos, que es lo que te podría dar perfectísimamente esta cilindrada hoy en día, apretándole un poco las tuercas. La General lo arreglaría montando nuevos motores a partir de 1992, con los LT1, LT4 y LT5, que llegarían a ofrecer 330 caballos de potencia máxima. Siendo más concretos con las cifras, este BET C4 daba 254 caballos a 4.400 vueltas solo, con un corte a 4.800, un motor típicamente V8 americano de bajas revoluciones, perezoso por la inercia de giro de los elementos de movimiento alternativo, pero también perezoso por todo lo trancado que iba el sistema de admisión y el de escape. El par máximo era de unos monstruosos 475 Nm a 3.200 vueltas, dejando el margen de uso en unas exiguas 1.200 vueltas. Con 1.500 kilos aproximadamente para mover, el coche rondaba los 6 kilos por caballo. Eso sí, con un área frontal mínima, gracias a la bajísima altura de la carrocería, la punta tocaba los 245 por hora, con unas buenas aceleraciones del 0 a 100 en 6 segundos y medio y un 80-120 en torno a los 4, según la prensa de la época. Bueno, Corvette C4, lo estoy haciendo hoy a la vieja escuela porque nunca he conducido un Corvette C4. Normalmente cuando me veis hacer usados pero interesantes, vengo de coches que ya he conducido y me suelo anticipar, me preparo el guión, recuerdo lo que era el coche de serie para preparar el vídeo y tal. En este caso no, nunca había conducido el coche de Fenix y aquí me tenéis, disfrutando de él. A ver, lo primero, como sí que he conducido unos cuantos Corvettes, pues tiene posición de conducción de Corvette, es decir, piernas estiradas, puedo reestirarme yo en el propio asiento, posición de conducción muy baja, muy cerca del suelo y sensación de invernadero. Sensación de invernadero porque este coche, que se diseñó como Targa, no hubo una versión con techo fijo, os lo contaba antes cuando se diseñó cuando se hablaba del diseño del chasis, se hizo con un techo de policarbonato transparente que te permitía tener esta sensación de ir casi como en un descapotable sin un descapotable. Luego el techo lo podías abrir y quitar. ¿Qué problema tienes? Pues que en aquel momento los tintados de las lunas no eran los tintados atérmicos que tenemos hoy en día incorporados en muchos de estos coches que llevan techo de cristal. Así que te pega una solana realmente alucinante y acaba acumulando calor. Puedo poner el climatizador automático, que lo tiene, como todo lo automático que existe en este coche, todo es electrónico y eléctrico, pero no lo voy a poner más que nada por permitiros disfrutar del dulce sonido de mi voz y del sonido del V8, que realmente es lo que mola. Sensaciones de conducción así a bote pronto. Bueno, primero de todo, posición de conducción, los pedales echados hacia la derecha se te hacen un poco raros, pero bueno, te puedes acabar acostumbrando relativamente fácil, supongo. La palanca de cambios queda muy cerca del volante, igual incluso demasiado pegada en una posición un poco extraña, porque si bien es cierto que puedes trabajar mucho, me queda muy, no sé, atrasada o cerca de la mano, no lo sé. Me queda en una posición extraña para el cuerpo a la hora de ir jugando. También me imagino que será cuestión de costumbre. Acelero ahí. Y luego tengo la sensación típica de un Corvette de tener el centro de gravedad tan bajito que el coche, en esta especificación, que es la versión deportiva, con muelles amortiguadores deportivos, con estabilizadoras deportivas, de que el coche tiene muchísima rueda en el suelo, no balancea nada y tampoco cabecea. Lleva bastante geometría anti-dive y también anti-squat. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, se metió mucha geometría anti-dive para que yo frene ahora y el coche no se
pique hacia adelante. Eso era típico de los Corvettes previos, del C3, del C2, del C1, que eran coches a la americana, donde había mucha transferencia de pesos, donde había mucho movimiento del peso y también de la carrocería. Ese picado de la carrocería, ese mandar los kilos adelante, ese picar la carrocería también hacia atrás cuando acelerabas y sentarla atrás, hacía que hubiese grandes cambios de geometría, y esos cambios de geometría afectaban negativamente al paso por curva, al comportamiento del coche y demás. Aquí se metió todo lo contrario, geometrías súper atacadas en los brazos para evitar toda esa transferencia de pesos, más un coche que tiene el centro de gravedad bajísimo y centradísimo. Eso hace, por un lado, que la plataforma de control del coche sea brutal y eso facilita el paso por curva. Este coche llegaba a hacer en el Skid Pad 0,95 Gs. Hoy en día, con neumáticos modernos, pasará de un G en paso de curva sostenido, lo cual habla muy bien de ese agarre y de ese comportamiento en curva, pero al mismo tiempo borraba parte de la capacidad del conductor a la hora de leer lo que está haciendo el coche. Es un coche que cuesta verle los límites así a bote pronto. Mira, pedaler muy bien hecho para hacer punta tacón. Un freno además, ahora hablo del freno, vamos, era lo que estaba hablando. Te dificulta un poquito esa falta de apoyarse, de acostarse en las curvas y de sentarse delante y sentarse detrás, leer los límites del coche, que están muy altos. Así que eso hace que tengas que ir haciéndote al coche para descubrir hasta dónde lo puedes llevar rápido, especialmente, pues ya os digo, en esta especificación de suspensión dura, que es la típica para un coche si te lo traías para Europa. Este coche se matriculó primero en Estados Unidos, luego se importó a Europa, vino a Madrid, pero luego cuando el coche se hizo la versión europea, ya cuando pasaron unos cuantos años del C4 y se empezaron a hacer versiones específicas para sentarlo a la europea, pues este era el tipo de comportamiento. Había una versión más blandita a lo Yankee que probablemente pues copiase mejor los baches y se moviese más en las curvas y eso ayudaría a leer un poco los límites del coche. Pero aquí tenemos una máquina más puramente deportiva, podemos decir. Tren delantero, dirección que aunque va asistida es dura y esa dureza te da confianza. Precisa también, voy a decir. Este coche además, a pesar de los años que tiene, se nota que tiene los bujes bien cuidados porque no veo que haya ningún tipo de falta de precisión en el guiado. Tiene bastante efecto autocentrado, te deja leer bastante también el agarre de las ruedas delanteras, llevas unos rodillos gigantes enormes delante, me imagino que alcanzar el límite de agarre a lo bruto con este coche pues tiene que ser muy brusco, solo por la anchura ya del propio neumático. Y ahora hablemos de los frenos. Aquí, pedal freno, un pedal duro con unos frenos dosificables y que son potentes. En su momento me llamarían la atención estos frenos porque la verdad para los años en los que se vendía este coche son unos frenos fuertes. Recalco esa falta de cabeceo cuando estás frenando, esa falta de pitch, esa falta de que notes que el coche se tira adelante al frenar, lo cual te habla también de que está repartiendo mejor los kilos entre las cuatro ruedas y probablemente frene mejor por eso, pero te borra parte de esa capacidad de leerle los límites y te deja un poco más impresionado, voy a decir. Este coche es de esos que marca respeto. Motor V8, sonido de V8 de fondo. Aquí en la parte delantera voy a decir que se mezcla, que tienes en las orejas aquí por atrás el sonido del escape, que notas ese bramido V8, pero al mismo tiempo tienes todo el sonido mecánico del motor, de la caja de cambios, que llega muy claramente aquí adentro. Una caja de cambios manual de 6 relaciones con enclavamientos bastante, no voy a decir duros, pero sí claros y mecánicos. Una caja que, a ver, no es una caja Honda, ni una caja Mazda, ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo tampoco es una caja de esas americanas horribles que no querrías cambiar de marcha. Sorprendentemente le gusta este coche, este curva a curva en carretera revirada a la española, a pesar de tener la fama que tienen los coches americanos de que este tipo de carreteras se la atragantan. El embrague es duro y largo, voy a decir. Largo también es al acelerador, y volviendo sobre el motor, que me lo había dejado aparcado, voy a decir que es un motor que se nota lleno de para abajo. También te pide muy rápido la siguiente marcha, voy a decir. Se nota que se ahoga. Ahí. Construye velocidad, la verdad es que tiene bastante pegada. No es el motor más rápido que he probado un coche de esta época. Recordad, yo había tenido un 300ZX turbo y tenía más sensación de pegada justo por el turbocompresor. Este motor al final te ofrece el par por pura cilindrada, y esa sensación de conseguir las cosas por cilindrada ayudan también a tener esa sensación de inmunidad, ¿no? de tener ese pedal largo y esa capacidad. Esa longitud además de acelerador te permite
manejar y equilibrar bien cuánta potencia estás enviando a las ruedas traseras en cada momento, y eso facilita las cosas a la hora de metrar, porque en aquella época, principios de los 90, los turbocompresores todavía no eran todos los finos que son hoy en día, y tenías que acabar buscando cómo controlabas el lag. La potencia llegaba muy de golpes. Si esto lo comparabas, por ejemplo, con un 911, pues con los 911 atmosféricos no, pero con un 911 turbo seguía siendo más difícil de llevar un 911 turbo que un coche de estos con pegada americana. Me ha llamado la atención sobre todo la precisión, os voy a decir. Los amortiguadores tenían 3 programas de funcionamiento, confort, que es lo que llevaba hasta ahora. Ahora lleva un programa llamado deportivo, Sport. Este programa deportivo lo que hace es cerrar una válvula, hace que el amortiguador sea más duro, y al ser el amortiguador más duro, pues el coche se convierte en un poquito más saltarín, pero también controla mejor esas transferencias de pesos de izquierdas a derechas, aunque ya sean limitadas. Y luego tiene un modo que es performance, que me ha dicho Iván, su dueño, que hace al coche demasiado saltarín. Así que no nos vamos a meter en ese lío, porque probablemente esta no sea la carretera perfecta para probarlo. He de decir que más allá de los grillos, que son típicos de este tipo de coches, porque los coches americanos de esta época, especialmente los Corvettes, que eran todo piezas de plástico sobre otras piezas montadas con fibra, con acero, con aluminio, todo ese mix de montaje de materiales en un coche que era prácticamente ensamblado a mano, hacían que los coches no tuviesen el mismo tipo de ejecución que tiene un coche moderno. Por eso se ven por aquí crujidos de los plásticos, de la parte del salpicadero, que se mueve una parte respecto a la otra. Era típico de estos coches a la antigua usanza de Bowling Green, de donde se montaban estos coches. Dicho esto, no hay nada más americano que un Corvette. Y es una bonita manera de homenajear al deportivo auténtico estadounidense. Tanto que se habla mal de él, realmente, del C4 en adelante, estos son coches realmente a la altura de cualquier rival europeo que te pudieses echar a la cara. Solo la entrega de potencia de par lo hace claramente distinto. Luego piensa uno en los precios y se da cuenta de que estos coches están baratísimos. Si piensas, por ejemplo, en cualquier rival japonés, te va a salir más caro que este coche a igualdad de pegadas. Si piensas en un rival europeo, todavía vas a gastar más dinero. Un GTV6 de Alfa Romeo, por ejemplo, se ve vetusto frente a un coche de estos. Le tocaría los últimos años del Alfetta GTV6 para comparar con este coche, y no tiene ni la pegada ni la manera de comportarse en el asfalto de este coche, que es más de carreras. El hecho de tener además el reparto de pesos tan centrado en medio hace que lo notes cuando estás girando, casi diría yo, como un coche de motor central. Y eso ayuda a que tengas esa inmediatez en esa primera insinuación de giro, porque si inicias la curva y quieres meterte para adentro, rápidamente encuentras la manera de meterlo. Si llevas los amortiguadores blanditos, pues hace un poco más de caída en la rueda externa de la curva, pero si no, es bastante instantáneo en ese giro. Ponerlo de lado o no ponerlo de lado, no voy a hacerlo con el coche de Iván, menos en carretera pública, pero me quedan las ganas de probar un C4 más al extremo para ver lo que podría hacer y si realmente se podía poner de lado en largas derrapadas. Pero para eso siempre podemos acudir a las revistas de la época de los probadores americanos para ver lo que contaban de estos aparatos. ¿Y qué decían las pruebas de la época? El C4 lo tuvo difícil porque coincidió en el tiempo con el desembarco de todos los grandes deportivos japoneses de finales de los 80 y principios de los 90. Se tuvo que pegar con los Z de Nissan, los Supra de Toyota, los RX-7 de Mazda, todos ellos con motores de régimen de giro mucho más animoso y buenos chasis en muchos casos. El C4 no tenía nada que envidiar en el planteamiento teórico del chasis y llegaba a ofrecer un soberbio paso por curva con medidas cercanas a un G de aceleración lateral en el skidpad. Los problemas los tenía con un motor que no era tan ancho en su zona de uso ni con tanta pegada arriba, y los crujidos de su chasis, que al no contar con unión metálica entre sus parabrisas y el arco del pilar B, no podía tragar ese paso por curva que generaban las ruedas, ni la pegada de sus motores uniendo curvas a ritmo de vértigo, por lo que se iba literalmente retorciendo.
entender este coche hay que entender lo que eran los deportivos de los años 80, que es su época natural, su generación natural. En aquel momento estábamos metidos en una odisea donde todo tenía que ser electrónico, digital, pantallitas LCD y cosas de ese estilo, y los coches deportivos, en lugar de ser deportivos al uso, ligeros, ágiles, agresivos, se estaba tendiendo hacia otro tipo de coche. Un coche que tenía más que ver con el gran turismo, con las piernas largas, con ir rápido pero sin volverse loco luego en las curvas ratoneras. Ese tipo de ámbito, que era el que buscaba el conductor americano, que es el que marcaba las tendencias a nivel de automoción en aquel momento, es lo que marcó el pliego de condiciones que acabó convirtiendo al Corvette C4 en lo que acabó siendo. Un coche de gran turismo, como os digo, un coche con un motor gordo, un coche con 1000 pijerías electrónicas y de electricidad de ayuda al conductor, que en aquel momento parecían fantasiosas, pero luego con el paso de los años han hecho que la gente mire a estos coches con cierta reticencia. Reticencia porque luego son coches que dan más problemas por esas cosas, pero tampoco son lo más natural que había habido. El Corvette original y el de segunda generación, para los aficionados al Corvette, puede que sean los Corvettes más puros, y luego si no ya se meten en generaciones más actuales. Esto ha hecho que durante mucho tiempo los coches ochenteros los hayamos visto, los deportivos en concreto, los hayamos visto con menos ganas para comprarlos que los coches más modernos o los coches más viejos. Pero ahora, ya metidos en 2023, están cambiando las tornas y estamos empezando a apreciar este tipo de coche que ahora es clásico, pero que no tiene el comportamiento de un coche viejo. Y es que este es el típico coche que si te lo compras, tienes un deportivo con mucha pegada, que te permite hacer viajes largos, con todos los elementos de confort prácticamente incluidos que tendrías hoy en un coche moderno, un aire acondicionado, una frenada moderna, no tienes problemas con los frenos de que te vayas a quedar sin ellos, tienes la estabilidad de un motor que funciona con inyección, no tienes los problemas de esos Corvettes viejos, pero al mismo tiempo tienes la estampa clásica. Y en este caso concreto, con los Corvette C4 además ocurre una cosa curiosa, y es que es un coche que en Europa incomprensiblemente seguimos sin apreciar, así que siguen estando en unos precios que ahora los vamos a comentar realmente atractivos. De hecho, este coche está por debajo de los precios de muchos compactos y utilitarios deportivos de los 90, con los que nos hemos vuelto totalmente locos en cuanto a cotizaciones, y os puedo asegurar que esos coches no ofrecen ni un cuarto de las prestaciones o del comportamiento dinámico o el tipo de chasis que tiene este coche. Por eso me parece que es una opción realmente interesante. Pero antes de seguir y ponernos a buscar precios, vamos a hablar con el dueño de este C4 para que nos cuente fiabilidades, mantenimiento, recambios y todas estas cosas. ¿Por qué Iván se compró un Corvette C4 además, no un C3 ni un C5? Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que toda nuestra generación no hemos crecido con esos pósters en la habitación, con los coches de miniatura y demás, y uno de ellos era el Corvette C4, ¿no? Y desde entonces, pues yo creo que se me metió en la cabeza y bueno, cuando me lo pude permitir, pues cayó. ¿Cómo de difícil es encontrar una buena unidad? Que esto ya es la primera pregunta difícil también. El problema es que normalmente las unidades pasan por manos no muy buenas y claro, luego deshacer lo que se ha hecho mal es complicado. Entonces casi es mejor pillar un coche que esté mal mantenido, que esté bien, que esté actualmente mantenido, pero de manera un poco chapucera. Entonces, bueno, no es fácil encontrar una unidad buena. ¿Cuánto se puede pagar por uno de estos? Cotizaciones, así, claro, a ver. A ver, por 14.000 euros más o menos encuentras un coche en un estado más o menos decente. 14-15.000 yo creo que sería la cifra. Puedes encontrar por debajo, pero al final, bueno, son coches que a lo mejor pues hay que hacerle más cosillas. Sí, el dinero que no te gastas en comprar te lo vas a gastar en mantenimiento después. Total. El tema de recambios, piezas y todo esto se puede llevar a un concesionario Corvette no hay. Chevrolet ha desaparecido de España también. ¿Cómo te apañas para estas cosas? A ver, piezas hay de casi todo en Estados Unidos. Tienes que comprar todo allí. O sea, incluso es muy difícil encontrar hasta un filtro de aceite aquí. Pero hay de casi todo. O sea, quitando pues el Bimasa que está descatalogado y alguna pieza así específica de alguna opción más rara, lo demás sí que se encuentra fácil. ¿Precios de recambios? Precios de recambios sorprendentemente baratos. O sea, pagando recambio, envío y aduanas, normalmente te sale el recambio más o menos como un coche europeo normal. Es llamativo este tema.
Vale, dos mitos que nos tienes ahora que aclarar. Tema de consumos. ¿Este coche cuánto te gasta haciendo carretera? Pues esto en ciudad me imagino que no lo metes. A ver, a 120 vas en sexta a 1800 revoluciones, entonces consume poquito. Y puedes sacar medias de 9 litros, 8,5, incluso puedes bajarlo de 8. Parece eso llamativo. Y la otra cuestión que te quería hacer, ¿hace cuántos años tienes este coche y qué problemas te ha dado? A ver, temas de fiabilidad y todo esto. Hace 6 años que lo tengo y, a ver, típicas cosas de coches de los años 90, ¿no? La electrónica estaba un poco en pañales y, bueno, los condensadores, como en cualquier otro coche, pues solían dar guerra. Pero por lo demás, de motor y demás, nada. O sea, es una roca. ¿Alguna intención de venderlo? Ninguna. Ninguna. Me lo habías dejado ya antes claro y me lo has vuelto a refutar aquí. Me lo has rebatido 2 veces. Pues nada, muchas gracias, Iván, por habernos traído tu Corvette C4 desde Zaragoza. Gracias a vosotros. Y ahora es el momento de Wallapop, es el momento de buscar Corvettes en el patrocinador que tenemos para ver precios de coches nuevos, usados, tendencias de mercado, comprar y vender cositas de coches también, ¿por qué no? Y ya os anticipo que, como suele ocurrir con los Corvette, que es una cosa que busco mucho, pues son baratos. Por ejemplo, tenemos aquí un Corvette como el que probamos, el de Miguel Ángel, por 33.000 euros, que son sus precios de tarifa, 33 para aquí y para otro. Lo que vamos a buscar es un C4, para empezar por ahí, que es lo que hemos venido a buscar. Aquí hay un C4, aquí hay otro C4, seguimos buscando un C3, Stingray. Stingray es mantarraya, no Stingray del rey Carolo. Pues solo hay 2 C4s, curioso, yo creía que íbamos a encontrar más. Voy a abrir este también y ¿por qué no? Vamos a ver si busco alguno más. Esta cosa la voy a abrir por pura curiosidad. Increíble aquí, uno de los actuales, un C8, un coche que está pendiente de salir en el canal y que hemos hablado con General Motors para ver si lo conseguimos probar, pero lo de las unidades de prensa de los C8s en Europa es algo complicado. Vamos por partes. Los C4s que hemos visto, 11.000 euros. Os he hablado en el vídeo, si no recuerdo mal, de unos precios alrededor de desde los 10.000, ¿no? Más o menos. Pues aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Este es del 84, este es pre-restyling de las primerísimas unidades. Veis que está muy trotadete de la fibra, tiene el cuadro digital maravilloso con todos sus aparatejos, tiene sus mandos. Este salpicadero en T que os comentaba en el vídeo, más tipo Cessna que de avión de combate. Una unidad con 211.000 kilómetros, pone, no sé si serán millas, sin matricular, 5,7 V8 en Castellsera. ¿Castellsera dónde es? ¿Esto es Cataluña? Nada, no... He metido ahí la pata, pues no me quedo sin ver el mapa. Bueno, ¿qué queréis que os diga de este coche? Siendo clásico y siendo del 84, si tiene papeles de importación y viene de Estados Unidos, se podrá matricular como histórico, pero tiene que tener los papeles de haber entrado a España. En caso contrario, tenéis un problema, es un solo 4 marchas, 11.000 euros. Ese es un ejemplo. Aquí tenemos, había otro de esos, donde lo he mandado aquí. 11.000 euros para esta unidad, en este caso 85.000 kilómetros, misma ciudad. Sin matricular también, 248 caballos, gasolina, otra unidad pues también muy trotada. Entiendo yo que esta persona consiguió 2 coches de estos y buscaba hacerse uno, no lo sé si los importó por esa razón. Habría que profundizar para ver el estado documental de estos coches, pero os anticipo ya, aunque ahora mismo en Wallapop no haya, por precios parecidos a estos, 10, 12, 14.000 euros como mucho, podéis conseguir un C4 matriculado en Europa. Así que meterse en 2 no matriculados no es algo que yo haría, salvo que tenga muy claro que tengo la documentación para poderlo matricular como histórico. Si el dueño aparece por aquí y nos quiere contar si estos son matriculables porque tiene los papeles de importación, pues que lo deje en los comentarios, siempre vendrá bien. Nos salimos del tema de los C4, nos vamos a los C6. En este caso tenemos 6 litros, 400 caballos, pues este es idéntico al que grabamos de Miguel Ángel en su día rojo. Con su techo targa, un coche ya mucho más moderno, mucho más grande, 33.000 euros. Recuerdo que es más o menos el precio por el que lo vendió Miguel Ángel después de sacar nosotros el vídeo, que quería el vídeo para eso, para vender el coche. Y así fueron las cosas, 30-33, siguen más o menos en el precio, mucho coche para ese dinero. En este caso aquí aparece un Stingray, en de Rey, ya os digo yo que es Ray, no Rey, como el que probamos, o el que probamos era cabrio.
Y en este caso pues es un coupé. Corvette super cuidado, amortiguadores delanteros y traseros, dirección y otras cosas revisadas. Parque empresarial, la moraleja es tenerse curiosos. Salió en revista del sector y anuncio de televisión. 32.000 euros, más o menos las cotizaciones en las que se mueven. Habría que ver pues más detallitos del motor y demás, manual, que ya está bien. Más coches que hayamos encontrado, pues el C8 que os he contado, 191.600 euros. Pensar que estos coches, a ver, este está modificado. No hay ninguna descripción aquí del coche. Corvette Coupé, a tomar vientos. Torredón Jimeno, 500 kilómetros, nuevo a estrenar, unas llantas confusas, voy a decir, alerón. Un Corvette de estos en Estados Unidos arranca en $78.000, 80.000 antes de impuestos locales. Y aquí en Europa, pues fijaos, una unidad que este ya es con otros equipamientos y demás, pues se va a más del doble. ¡Qué pasada! Un Corvette del 69 modificado. Este lo he abierto por trambólico, como decía aquel del vídeo. Madre mía del amor hermoso, que kit de carrocería. Hoy no voy a dormir después de ver esto. 70.000 kilómetros, totalmente modificado. Motor de C5, caja de cambios de 6 velocidades en Vigo. No se escuchan ofertas ridículas. Una puesta a punto hace falta. Tiene documentación en Alemania y hay que solicitarla allí, homologarlo aquí como coche clásico. Esto con matrícula de histórico, ya os digo yo que no entra con esta modificación. Un buen marrón hacerse con uno de estos, 12.000 euros. Curioso coche, si aparece el dueño por ahí por los comentarios, que nos cuente un poco la película. Última unidad, 25.000 euros por este, un C3, muy bonito, buena pinta, azulito, matriculado en España, de las pocas unidades que hemos visto hoy matriculadas. ITV al día, matrícula histórica en Calafell. 25.000 euros, me parece un buen precio para este coche, para un C3 de estos. ¿Me compraría yo un C4? Sí, sin duda, si diese con una buena unidad y estuviese en el mood de comprarlo. Es un coche que siempre me ha gustado. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del Corvette C4. ¿Compraría uno? ¿Lo recomendaría? Es el típico coche que yo creo que todos los que crecimos viendo el equipo A querríamos tener en casa. Me parece que es uno de esos clásicos que ha pasado muy desapercibido y si queréis comprar un buen deportivo de los años 80-90, bajito, con buena velocidad punta y que os permita disfrutar haciendo muchos kilómetros, sin comeros la cabeza con recambios y comeros la cabeza con temas de fiabilidad, es un coche 100% recomendable. Así que si no lo teníais ya metido en el radar, es un buen momento de meterlo. En fin, esto es todo lo que os quería contar. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones del Corvette C4, las podéis dejar en los comentarios. Si tenéis ganas de que sigamos probando Corvettes y hagamos ya el ciclo completo, porque nos faltan como 4 generaciones por probar, también contádnoslo y lo intentaremos hacer. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que siempre ayuda. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como la que vamos a hacer próximamente en el Autódromo Terramar cerca de Sitges, o la que ya hicimos al Museo Motos Made in Spain en Alcalá. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?